Allí en el libro de San Lucas, en el capítulo 15, y en el verso 11, esta escritura, muchos la hemos leído, ¿verdad? Habla de un hijo pródigo. Ya lo tenemos, hermanos. San Lucas 15, 11. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y en el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Te bendecimos, mi Rey, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Así que, hermano, toma tu asiento y bendice a tu Señor. Es tiempo, hermanos, de reflexionar en esta parábola que el Señor Jesús habló. Las parábolas son como una historia, como un cuento. ¿A cuánto le gustan los cuentos? Cuando te ponen a platicar, hermano, un cuento, te empieza a llamar la atención, ¿verdad? Y como que empiezas a vivir aquella historia. Y hoy en este día vamos a vivir esa historia, porque sabemos que estábamos perdidos, pero que Dios nos ha encontrado, ¿verdad? Así que el Señor permitió que le pusiera por título esta predicación: perdido y hallado. Mira, mi amado hermano, hay una feria que se hace, que es la Feria Universal, en la ciudad de Chicago, a fin de ayudar a los padres que habían extraviado a sus hijos. Las autoridades establecieron un departamento de niños perdidos, y los padres los podían encontrar si es que perdían a sus hijos. ¿Qué te quiero decir con esto? Si aún el hombre se preocupa, hermano, por aquellas criaturas, cuando se pierden, alguien de aquí ha perdido algún hijo, a veces hay masas de gente, hay muchas personas, y por un descuido los muchachitos corren y usted lo busca y ya no lo halla. Pero hay personas que tienen un corazón todavía, ¿verdad?, para ayudar a su prójimo. ¿Cuántos tienen corazón acá transformado por Dios? Que usted ayuda a su prójimo. Mira, mi amado hermano, si se pierde una criatura, la gente, hermano, aleluya, los empieza a orientar y le dice: mira, allá ahí pusieron, ¿verdad?, un lugar donde puedes hallar a tu hijo. Y aquella persona se acerca a ese lugar y encuentra varios niños perdidos, y entre ellos está el suyo, y dice: este es mío. ¿Sí me empieza a entender? ¿Sí va conmigo en el cuento, en la historia? Aquel padre reconoce al hijo, y el hijo reconoce al padre, y corre a los brazos el niño de su padre. Y el padre abraza al hijo y lo abraza con cariño. Así Dios también nos ha abrazado con ese gran amor, hermano. Él nos encontró perdidos, pero nos halló. Así que, hermano, somos bendecidos por Dios. Estábamos perdidos, mas ahora Dios nos halló y vivimos en la gracia de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Platicando con un hombre, sucede que me dijo: oiga, ¿por qué los cristianos continuamente me los encuentro y me empiezan a hablar de Dios? ¿Usted qué le hubiera respondido? ¿Cuál hubiera sido su respuesta para aquella persona? ¿Por qué ustedes, los cristianos, continuamente los encuentro y me hablan de Dios? La respuesta que pude darle a ese hombre, le dije, es que Dios no quiere que andes perdido. Y Dios quiere encontrarte. Dice: ¿cómo puede ser posible que Dios quiera encontrarme? Si Dios quisiera encontrarme, Él me hablaría. Pues la palabra de Dios, hermano, dice que el Dios de Todopoderoso habita en nuestro corazón. Y es Dios el que habla a la persona. La persona que a usted le habló del Señor fue el mismo Señor en su misericordia que lo trajo a su presencia. Porque éramos renuentes, al menos yo fui muy renuente, mi amado hermano, pero la misericordia de Dios, mi amado hermano, me alcanzó. Y cuando el Señor me alcanzó, pude sentirme seguro. ¿Cuántos se sienten seguros? Porque si en las manos de Dios estamos seguros, hermano. Aunque venga, mi amado hermano, males a nuestra vida, estamos seguros. Dios está con nosotros. Continuamente vamos a tener batallas en nuestra vida, hermano, en nuestro diario vivir, en nuestro pensamiento y aún en esta carnita, hermano. Vamos a tener batallas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, hermano, que considerar a Dios como nuestro Padre Celestial, y hay un enemigo que quiere alejarnos de nuestro Padre. Usted ha mirado que hay jovencitos que muchas veces influyen en sus hijos para alejarlos de usted y sacarlos de su casa, y los empiezan a influenciar con droga, con verdad, con cosas que le llamen la atención al joven, y se empieza a ser rebelde, hermanito. Cuando el padre o la madre le llama la atención, es el momento que él decide irse de la casa. Cuando el joven sale de la casa, se va a encontrar, mi amado hermano, que por un tiempo va a gozar, pero después viene sufrimiento, hermano. ¿Sí entiende? En el mundo hay sufrimiento. En el mundo, hermano, nada bueno hay. Solamente maldad y muerte. Pero en Cristo hay vida eterna. Hay vida eterna en el Señor Jesucristo. Si usted está agradecido con Dios, dele ese aplauso con todo su corazón. Lo que Dios hablaba en esta parábola es de un hijo rebelde que quiso salir de su hogar donde todo lo tenía. Tenía el amor de su padre, tenía bienes. Por decirlo, él vivía una vida segura. Pero la rebelión, hermano, le hizo pedirle a su padre la herencia y salir a gastarse su herencia. Y allí fue cuando él reconoció que era feliz solamente en su casa. Dice la palabra de Dios, hermano, que aquí la seguridad, de lo cual habla la Biblia, el departamento de los perdidos, la Biblia habla, Jesús nos habla de tres cosas. Primeramente nos habla cuando una oveja se pierde, cuando una moneda está perdida y cuando un hijo está perdido. Este es el departamento que Dios habla en la Biblia, que aquí estamos los que fuimos hallados, hermano.
Estábamos perdidos, pero hemos sido hallados. Dios habló de la oveja perdida, de la moneda perdida y de un hijo perdido. Y tú y yo estábamos perdidos, pero Jesucristo nos halló y nos ha traído a su presencia para que vivamos con seguridad en esta vida y vivamos con Cristo una eternidad. ¿Cuántos lo creen? Vamos a mirar, hermano, que cuando, allí en el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí él pudo reconocer, hermano, la desgracia de haber salido de su hogar, porque le empezó a faltar, hermanito, el alimento. Cuando un hijo de Dios ha sido rescatado, traído a la presencia de Dios, y se aleja del Señor, se sale de la casa del Señor, va y va a vagar por ahí, hermano, y después va a tener hambre, hambre de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que sustenta nuestra alma. Cuando nosotros nos hacemos rebeldes, hermanos, nos vamos de la iglesia muchas veces por los problemas de la iglesia, por los problemas en el hogar, con los hijos, hermano, y nos vamos de la presencia de Dios, pero un día reaccionamos. No sé si le ha pasado a usted. Usted reacciona y dice, ¿por qué me fui de mi casa? Si allá en mi casa yo estaba contento, estaba seguro. Pero vino la rebeldía, hermano, y lo alejó de la presencia de Dios, salió a buscar, hermano, verdad, entre comillas, felicidad nuevamente al mundo, y se halló que en el mundo no hay nada, y su alma tenía hambre, hambre de la palabra de Dios, hermano. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, hermano, verdad, el alma sufre. Esta carne le gusta descansar, no tener, hermano, verdad, la obligación de estar en la iglesia. Esto no es obligatorio. Aquí venimos los que queremos estar al lado de Dios, hermano. No venimos tampoco por entretenimiento, sino venimos porque tenemos hambre de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios fortalece nuestra alma. Cuando estamos, hermanos, lejos de Dios por rebeldía, no importa la iglesia que tú vayas, no importa, pero tu pensamiento está donde tú naciste, donde tú fuiste sustentado con la palabra de Dios. Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, venimos como niños. Y cuando el Señor nos ha rescatado, a un niño se le empieza a dar un alimento que es la lechita, ¿verdad? Palabra suavecita, alimento que le va a ir nutriendo. Cuando ya va creciendo el niño, se le empieza a dar un alimento, hermanito, aleluya, más sólido, porque ya tiene dientes el niño, ya puede masticar. Cuando nosotros hemos estado en la casa de Dios, cuando principamos, tomamos leche y esa leche nos empieza a dar un crecimiento, hermanito. Cuando Dios ya miró que hemos crecido un poco, nos empieza a dar palabra más sólida, hermano, para poder sobrevivir en esta tierra. Porque en esta tierra, el que no se alimenta de la palabra de Dios, hay peligro de que muera espiritualmente, hermano. Hoy en estos tiempos hay muchas falsas doctrinas, el cual se están, hermano, enfatizando más, hermano, en los bienes económicos, en los bienes, verdad, que a la gente le gusta escuchar, mas no le gusta a la gente escuchar cuando hay palabra de exhortación. Y cuando hay palabra de exhortación es porque Dios conoce cómo estamos cada uno delante de Dios, hermanito.
Y la palabra, cuando empieza a ser expuesta, predicada, cada uno de nosotros va tomando el pancito como nos va hablando Dios. ¿Sí me entiende? Denle ese aplauso al Señor. Fuimos encontrados para vida eterna, hermano. Dios nos encontró, Dios no nos ha abandonado. Dios no nos encontró y ya nos botó por ahí, no. El Señor nos ayuda, porque la palabra de Dios dice que Él acampa alrededor de los que le aman y los defiende. Qué hermoso, hermano, que Dios nos defienda. ¿De qué nos defiende? De no caer en las garras de Satanás. Porque el mundo está, hermano, en estos tiempos muy depravado. Muy depravado. Usted puede ver ya dos jovencitos de 15 y 14 años, hombre con hombre besándose, hermano. Salen de la escuela y entran a la escuela de la mano, ¿verdad? Se despiden de beso, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad?, qué haría usted cuando su hijo venga y le diga: mira, te presento a mi novio. Ay, Señor, es una depravación que se está viviendo. Probablemente la hija también suele suceder hacer lo mismo, por la influencia del mundo. Pero la palabra de Dios dice, oiga bien, hermano, que los encontrados, que es usted y que somos yo, dice la palabra de Dios: cree en mí tú y serás salva tú y toda tu casa, porque Dios obrará también en esas cosas, hermano. Dios obrará. No podemos nosotros hablar, porque la misma palabra de Dios nos dice que no hablemos para no ser juzgados. Entonces es mejor orar, hablar con Dios, y Dios hará la obra. Y Dios también encontrará a esa persona extraviada. Vamos a aclarar esto, que anda extraviada, no perdida. Porque muchas veces nosotros nos tomamos el atrevimiento de decir: ese hombre está perdido. Pues, hermano, el Señor vino a los perdidos y el Señor lo va a encontrar. Yo no sé dónde lo encontró usted, porque también andaba por ahí perdido, pero Dios lo encontró y ahora usted le da la gloria al que lo encontró, y su nombre es Jesús de Nazaret. Si nos ponemos a mirar en esta parábola, hermano, la rebeldía de un hijo, hermano. Él salió con el propósito de divertirse. ¿Acaso ya su casa le había aburrido? ¿A cuántos de ustedes aquí en este lugar se aburren? Créemelo, hermano, que muchas veces cuando cae un enfriamiento espiritual, viene un aburrimiento, hermano. Muchas veces decimos siempre lo mismo. Siempre la iglesia. Yo tenía que ir a llevar a mi hijo al parque, tenía que llevar por allí, pero se llegó el día de la iglesia y tengo que ir a la iglesia. Y luego en la iglesia hay problemas. Si yo voy a la iglesia para ser bendecido y me encuentro con problemas, ¿sabes por qué? Porque tenemos un enemigo que nos hace la guerra. Pero el que viene a la casa de Dios viene con seguridad, porque aquí está su Padre Celestial, aquí está el que lo encontró y el Señor lo va a cuidar. Satanás dice, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Satanás vino a robar. ¿Qué te roba? La bendición. Te roba la felicidad. Te roba la tranquilidad. Yo no sé cómo tú puedes vivir cuando un hijo te dice: mamá, papá, me voy de la casa. Hay dolor en el corazón. ¿Y dónde vas, hijo? No sé, pero me voy. No me siento bien aquí. Pero mi hijo, te puede suceder esto, no me interesa, yo me voy. Y cuando el hijo sale, hermano, va a experimentar que realmente sus padres y su hogar, hermano, donde él se fue, él encontraba seguridad. Yo no sé dónde tú puedes encontrar más seguridad, si en tu casa o en la casa de Dios. Pero en la casa de Dios
tú estás seguro. Porque el Señor dice, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy presente. Y si usted lo cree, dele un aplauso al Señor, porque Él está presente. Cuando viene un momento difícil en su vida, ¿hacia dónde corre? Hacia la casa de Dios. Si viene una enfermedad, corre a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el que lo sana. Ahí está el que le resuelve el problema. Muchas veces, hermano, cuando todavía existe rebeldía en nuestro corazón, ¿verdad? Hay personas que vienen y pastor, me sucede esto y esto. Hermana, ponga su confianza en Jesús, o al varón, ponga su confianza en el Señor. Pero yo no puedo vivir yo esta vida en mi casa, con mi esposa, mis hijos, mis problemas. Pelee en el nombre de Jesús sus problemas. Porque el Señor dice en su palabra que Él está en el asunto. Porque Él es su Salvador y Él es el que lo rescató, y Dios es el que arreglará todas las cosas, hermano, mal, porque si no arregló nuestra vida, ¿a poco no podrá arreglar nuestros problemas? Es preciso, hermanos, que entendamos que la rebeldía trae consecuencias. Somos rebeldes, tenemos consecuencias, hermanos. Somos obedientes, vivimos en paz. Y el que vive en paz se regocija. Y si tú tienes paz en tu corazón, regocíjate en la presencia de Dios. Olvídate del calor, olvídate de tus problemas, olvídate de tus enfermedades. Solamente glorifica a Dios, porque Dios está en este lugar y Él conoce tu necesidad. Cuando este joven tuvo hambre, ¿qué es lo que hizo? Reaccionó. En la casa de mi padre hasta los criados tienen buena comida. Tienen buena comida. Y yo comiendo aquí algarrobas, el alimento de los cerdos. Cuando el diablo nos saca de la iglesia, nos lleva a comer algarrobas, basura en el mundo. Basura que va a contaminar más el alma tuya. Te va a llevar, hermano, a hacer cosas peores de las que tú hacías antes de conocer a Cristo. Porque la palabra de Dios dice que un espíritu sale y se va a vagar, y cuando vuelve, mira la casa limpia, va y trae 7 demonios para meterse en la vida de ese hombre. ¿Y cuándo es que tiene autoridad el diablo de entrar nuevamente? Cuando la persona se ha alejado de Dios. Pero mientras usted y yo estemos a los pies de Cristo, no tiene parte ni suerte el diablo para entrar a nuestra vida, porque en nosotros mora el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que mora en nosotros, hermano. Denle la gloria al Señor. Aquel joven reaccionó, dijo, volveré a mi padre. Y vino el arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. Arrepentimiento. No que te hagas religioso. Que ames a Dios con tu corazón. Que tengas temor cuando el pecado te llame. Digas, no, mi Dios me está mirando. Eso es lo que Dios quiere. Aquella mujer pecadora, hermanito, podemos ver también esa parábola, hermano, en nuestras vidas, porque si nos analizamos, también nosotros fuimos como aquella mujer. Porque el mismo Jesús dijo, arrojen la primera piedra el que esté limpio de pecados. Aquella mujer la encontraron en adulterio, en pecado. ¿Y qué hicieron los hombres? Tomar una piedra y quererla matar. ¿Qué hacemos nosotros cuando un hermano a veces cae en desgracia? Queremos pisotearlo. Le lanzamos piedras con la boca porque lo criticamos y lo juzgamos.
Y el Señor dijo, ¿verdad?, a esta mujer, cuando aquella mujer corrió hacia él, el Señor estaba sentado y estaba escribiendo con el dedo. ¿Qué escribía Dios? ¿Acaso el nombre de cada uno de los que traían la piedra? ¿O qué escribiría el Señor? Pero el Señor empezó a escribir y empezaron a caer las piedras de las manos de aquellos hombres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando Jesús habla, cuando Dios habla, redarguye, y empezamos a reconocer que también fuimos faltos, porque ahora hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesús, y aunque aún cometemos errores, pero hay pecados que Dios todavía nos perdona, hermano. Pero ¿qué es lo que debe de haber? Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo te va a perdonar el Señor cuando tú cometes un error? No hay arrepentimiento. Es como cuando una persona, ¿verdad?, la golpeas y al rato, por aquel dolor de que lo ves, porque a veces golpeamos y cuando ya vemos ensangrentada una persona, sentimos algo, ¿verdad?, como que reaccionamos, bueno, ¿y por qué le pegué? Y hasta lo queremos secar la sangre, ¿verdad? Vente, apapacharlo. Pero eso cuando nos redarguye. Pero cuando no dice nombre, ahorita lo acabo yo de matar. No hay dolor por los golpes que le diste. Y Satanás golpea para matar. Él no tan solo te va a herir, sino que te va a matar espiritualmente. Pero en nosotros está el que nos rescató. Y Él es poderoso, mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo, hermanos. Cuando hay arrepentimiento, te redarguye. Si tú haces un mal a una persona, te aseguro el 100% que Dios habla a tu corazón, y vas y te paras a aquella persona y le dices, perdóname. Y la vas a perdonar de corazón. Pero si nada más es de labio, ni le pidas perdón. Porque ni esa persona te va a escuchar ni te va a creer, mucho menos Dios, que conoce tu corazón. Pero cuando un corazón verdaderamente que ama y se arrepiente, pide perdón con todo el corazón y olvida todo lo que te hayan hecho. Así Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera nos amó Dios y nos perdonó nuestros pecados. Siempre habrá críticas en una congregación. Siempre habrá alguien que te va a servir de tropiezo. Pero el Señor dice, hay de aquel que te sirva de tropiezo. Hay de aquel. Por eso en la casa del Señor, hermano, no tiene que haber celos entre hermanos. El Señor dice que nos amemos de corazón, hermano. Amémonos de corazón. Cuando suceda, hermano, algo con tu hermano, dice el Señor, es bueno ponerse a cuentas. Es bueno. Y si aquella persona que te ofendió no entiende, trae 2 testigos, dice, y pónganse de acuerdo. Y si aquella persona no entendió, aún con los 2 testigos, entonces es gentil y publicano, sácalo de la iglesia. Pero el Señor es tan bueno, hermano, que aún nosotros, entre nosotros se mueve la crítica, pero hay un Dios de misericordia que todavía nos tiene unidos, y bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es hermoso, hermano. Podemos ver en esta parábola cómo es que, verdad, el Señor nos habla del arrepentimiento de aquel joven. Cuando él reaccionó, dijo, volveré a mi casa. ¿Usted no le ha pasado, hermano,
que cuando usted se va de su casa, ¿verdad? Salió porque se fue con el marido o por X causa y regresa, cuando entra a su casa, ve como todo más bonito. Como que va donde usted dormía y como que dice, ya extrañaba yo este lugar, ¿verdad? Digo, porque así nos suele pasar, hermano. Y cuando entramos en nuestra casa, dice, como que me siento seguro en mi casa. Entonces, hermano, cuando estamos en la casa de Dios, tenemos la mejor seguridad. Para todo se requiere aseguranza. Para la aseguranza del carro por un accidente, la casa por un incendio, seguros de vida, todo se requiere una aseguranza. Pero los que hemos sido redimidos y encontrados por Cristo, tenemos la mejor aseguranza, Jesucristo con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dele al Señor ese aplauso, hermano, pero que sea nacido de todo su corazón. Podemos ver, hermano, en el verso 14 al verso 16, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comía los cerdos, pero nadie aún le daba, hermanito. Qué tremendo, mi amado hermano, para aquel joven, acostumbrado, yo me imagino que a las buenas comidas en su casa. Y cuando él fue y malgastó todo, tuvo que comer lo que comían los cerdos. Y ni aún esto le daban, fíjate. Qué tremendo, hermano. Cuando usted abre la Biblia y empieza a estudiar y escudriñarla y el Espíritu Santo le revela, ¿cómo se va llenando su alma, hermano, con la palabra de Dios? Muchas veces dicen, a usted le habla Dios, ¿cómo a mí no me habla? No te habla porque no lees la Biblia. Pero Dios ahí te habla. Nos gusta muchas veces leer dónde están los milagros de Jesús. ¿A quién no, verdad? Dice, wow, si este Señor Jesús hizo con el ciego que volviera a ver, también a mí me puede hacer mirar. Si a esta mujer de flujo de sangre la sanó, a mí también me puede sanar, ¿verdad? Y nos gusta eso, ¿verdad? Y le ponemos atención y nos gozamos, ¿verdad? Pero leemos la Escritura a nuestra manera y a lo que nos va gustando. Pero ¿qué tal cuando llegamos y dice los adúlteros, los fornicarios no heredan el reino de Dios? Los borrachos, los homosexuales. Hermano, a la gente no le gusta. A la gente no le gusta. Dice, ¿por qué no van a heredar la gente que no tiene el discernimiento de la palabra de Dios? Dice, ¿por qué dice aquí que no van a heredar el reino de Dios? ¿Por qué no? Dios es amor. Precisamente porque es amor, está la palabra y te está diciendo, esto no lo hagas. Y si lo haces, la palabra de Dios nos dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces podemos mirar, hermanos, que la palabra de Dios nos habla porque la palabra es poder. En el verso 17 al verso 20, mira lo que sucedió en esta parábola de Jesús. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan
y yo aquí perezco de hambre. Ay, Señor. La palabra de Dios dice, hermano, que aquí está la mesa servida. La palabra de Dios dice que el que no come es porque no quiere. Porque muchas veces, hermano, venimos a la iglesia y no comemos, solo nos entretenemos. Algunos nos da por cerrar los ojos y hasta cabecear. Otros nos da por platicar. Otros nos da por ponerle atención al celular. Y no comemos. Y está la mesa servida. Pero cuando tú estás, ¿verdad?, escuchando palabras de Dios, estás comiendo conforme Dios te va hablando a tu vida. Estás alimentando tu alma, te estás llenando del Señor. Y cuando viene el pecado, mi amado hermano, a provocarte, tú dices no, porque estos son algarrobas, esto lo comen solamente los cerdos. Yo no como de eso, porque yo como la bendita palabra de mi Dios. Bendito sea el Señor. En el verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando nosotros, hermanitos, reaccionamos de nuestras maldades, ¿hacia dónde corremos? Hacia el Padre. Perdóname, Señor. Hermano, muchos se han ido de los caminos de Dios, pero aún Dios, en su misericordia, los ha regresado, hermano. En su misericordia todavía Dios los recibe y vuelve a abrazarlos y darles amor, porque nuestro Dios es bueno. Pero debe de haber arrepentimiento. Debemos reconocer que pecamos delante de Dios. Aquí este hijo dijo, me levantaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que digamos, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Y Dios no nos va a rechazar. Muchas veces el diablo nos pone en la mente, Dios ya no te perdona por lo que hiciste. Pero dice la palabra de Dios que el que se humilla recibe bendición, recibe perdón de pecado, pero debe de haber humillación, porque si no hay humillación, hermano, yo creo que no nos perdona el Señor, porque el Señor dice que Él conoce el corazón humillado. Créemelo, hermano, que el caminar con Cristo no es ser religioso, sino amar verdaderamente a Dios. Porque en el momento de la prueba, ahí está Dios. En el momento de la enfermedad, ahí está Dios. En el momento que tú más lo necesitas, ahí está Dios. Porque el Señor dice que sus ojos están puestos sobre ti. Sobre ti. Hermanos, ¿y tus ojos dónde están? Porque los de Jesús están sobre ti. ¿Y tus ojos? ¿A dónde están? Usted puede decirlo claramente. También están puestos en Jesús, porque usted está en este lugar comiendo de la mesa del Señor, porque el Señor dice que Él está en medio de nosotros, y el que lo cree le da la gloria al Señor y vuelve a levantarse, mi amado hermano, para seguir caminando. ¿Acaso no hemos fallado? Falla el predicador, que no fallen las ovejas, pero ya no pecamos como lo hacíamos. Fallamos en pensamiento, a veces en obras,
Muchas veces hay un hermano o una hermana que necesita de una oración y te llaman y te dicen, hermano, ¿puede venir? Y si tú no quieres ir o no te cae bien la persona, dice, no, no puedo. Estoy muy ocupado y no estás haciendo nada. Cuando el Señor dice en su palabra que usted que ha creído en Cristo, dice, oremos los unos por los otros. Unámonos en oración. ¿Para qué? Para que el Señor pueda obrar en aquella persona, hermano. Yo no sé cuando viene tu desánimo, que a veces no te da ganas de ir a la iglesia más. Por ahí, al paso del tiempo, oyes una llamada, hermana, hermano, ¿no vas a ir a la casa del Señor? ¿Y quién es el que está hablando? Es el mismo Dios, porque te encontró y no quiere que te vuelvas a perder. Sino lo que Dios ha hallado, no se lo arrebata el diablo, porque la palabra de Dios dice que estamos en las manos del Señor Jesucristo. Y si estamos en las manos del Señor, estamos seguros, hermano. Yo lo único que te puedo decir, hermano, es que tú te levantes en el nombre de Jesús, sigas caminando, no mires hacia atrás, mira de frente, porque delante de ti va tu Salvador, hermano. Va tu Salvador. No importa que te critiquen. Al contrario, Dios los bendiga el que te critica. Sí, hermano, porque nuestro hermano es Satanás, el que te critica. Dios te extiende las manos y el diablo te jala, hermano, para atrás. ¿Qué es lo que hace el niño más pequeño y el niño mayor? Cuando el papá estira las manos, el niño corre para abrazar a su papá, y el mayor viene y le jala de los pantalones, hermano, para que no se acerque a su papá, porque también quiere que lo abrace al mayor. Pero nosotros tenemos un Padre de misericordia que nos abraza con amor a cada uno de nosotros y que no nos ha desechado hasta este día, hermano. Dios está con nosotros. El que alaba a Dios se goza, porque sabe que alaba a Dios. El que le canta al hombre se goza porque sabe que le canta al hombre. El que predica sabe que no es el predicador, es Dios el que habla a través del predicador para que puedan recibir el amor del Señor Jesucristo y seguir adelante en las pruebas y en las luchas. Cristo está con nosotros, hermano. Déselo al Señor. Es lindo alabar a Dios, hermano. Ahora podemos ver, ¿verdad? Allí en el verso 20, vamos a ver el verso 19. Cuando aquel varón llegó a su padre, dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de esos jornaleros, dice. ¿Acaso el padre lo rechazó? No. ¿Acaso no dijo, bueno, pues para que aprendas a ganar el dinero y no te lo andes gastando, ándale, vete a trabajar al campo? ¿Verdad que no? No. Era el padre de familia. ¿Y qué le dijo aquel padre? Hermano, ¿lo ignoró? No, hermano. En el verso 22, en el verso 21 dice, y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué humillación de ese joven. Dice, ya no soy digno de que tú seas mi padre. ¿Y quién de nosotros será digno? Nadie. Nadie éramos dignos, hermano. Éramos unos viles pecadores, hermano. Tu padre y mi padre es santo. Él es santo. Y nosotros éramos pecadores. Y el padre, hermano,
en el verso 22, dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. No lo mandó a trabajar, no lo golpeó, no le dijo: ya las puertas de esta casa están cerradas. No, el padre se alegró, hermano. La palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos, hermanito. Cuando uno se arrepiente, hay fiesta. Que mira, pecó el hermano José Luis, pero se arrepintió, háganle fiesta. ¿Qué sucederá, hermano, cuando hemos conocido la palabra de Dios y hemos sido lavados con la sangre del Cordero y pecamos? ¿Habrá fiesta? Dice la palabra de Dios que el juicio viene para los hijos de desobediencia. Para los desobedientes. Yo creo que nosotros ya no podemos pecar libremente, hermano. Si pecamos, hay una espada que nos está atravesando, hermanito, y no nos deja en paz. Pero cuando nosotros reaccionamos como este joven, venimos a los pies de Cristo y Él nos perdona todavía, hermano. Él todavía tiene misericordia. En el verso 23, y dijo: traer el becerro gordo y mátalo, y comamos y hagamos fiesta. Qué hermoso, hermano. Cuando un hijo se ha ido de tu casa, ¿cómo lo recibes? ¿Enojado por lo que te hizo? ¿Cómo lo recibes? Con advertencia: esta vez te la paso, pero a la otra ya no te la paso. Y a la otra lo vuelve a hacer, y esta vez te la paso, pero a la otra ya no. Y otra vez, esta vez te la paso y a la otra no. Y aquel hijo se va haciendo rebelde. Pero cuando le hablas con el amor de Dios, él puede entender que solo en su casa puede estar seguro. Y tú y yo solamente en la presencia de Dios podemos estar seguros, y hay fiesta en el reino de los cielos, porque aquí hay un pueblo que alaba y bendice el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón, hermano, aquel padre hizo fiesta? Dice el verso 24: porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Aleluya. ¿Sí entiende, hermano? Dice: ya estaba muerto. Él se fue a buscar, hermano, por ahí el mal, y el pecado es muerte, pero volvió. Dice: estaba muerto, pero ya no está muerto, ha vuelto. Alegrémonos, dice, porque ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Empezaron, hermano, a llenarse de felicidad. Pero oye bien, iglesia, cuando un hombre, un hermano ha pecado, hermano, dentro de la iglesia, y se va, y cuando regresa, todos lo quedan mirando. Algunos con coraje, otros dicen: ya volvió. Pero el que lo recibe se llama Jesucristo. ¿Verdad? Porque aquí vamos a mirarlo. En el verso 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las alabanzas. Venía de trabajar el hijo mayor y oyó que había fiesta. Ha de haber dicho: ¿qué pasará? ¿Qué fiesta es esa? Porque lo preguntó. Y uno le dijeron: es que tu hermano volvió. Volvió. Y se enojó. Se enojó, hermano. Si lo ha leído o si no lo leemos. Verso 26: llamando uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El padre estaba feliz, hermanito, gozoso, y mandó, hermano, a matar animales para hacer una fiesta. Y date cuenta, hermano, qué felicidad, hermano, dice la palabra de Dios, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Hay fiesta, hermano. Y al diablo no le gusta cuando un hombre que peca se arrepiente, se enoja. Pero ¿qué nos importa que se enoje? Sigue, y con nosotros está el Salvador y su nombre es Jesucristo.